muy buenas noches para cada uno de ustedes que nos está viendo en este viernes en familia. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a sus familias por conectarnos a través de estos medios virtuales. Y ahí donde está, me gustaría que pudiéramos orar a nuestro Padre Celestial, que pudiéramos elevar nuestra voz y pudiéramos una vez más hablar a ese Padre grande y poderoso que siempre nos escucha y que siempre está atento a su oído, a nuestras súplicas, a nuestras oraciones. Así que te invito a que me acompañes a orar. Padre, gracias te damos, Dios. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos da, Señor, de estar en este tiempo tan especial. Tiempo de unidad, tiempo de oración, tiempo de compartir, tiempo de reflexionar en tu bendita palabra, Señor. Honramos y bendecimos tu santo nombre y declaramos una vez más, Señor, que tú, Señor, Padre Celestial, lo has hecho todo, Señor, por cada uno de nosotros, al ofrecer a tu Hijo Jesucristo, Señor, en la cruz, por nosotros, Señor. Gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias porque a través de ese sacrificio nos has hecho tus hijos, Señor, Padre Celestial. Nos has hecho herederos, Padre de la gloria de tu reino. Por lo tanto, Señor, honramos y bendecimos tu santo nombre en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bueno, nuevamente muy buenas noches. Hoy vamos a hablar, o más bien he titulado esta palabra, la hermosura de su voz en la adversidad. Existen momentos en nuestras vidas en donde nuestra capacidad de resistir es probada. Creo que todos lo hemos experimentado. Momentos en donde aprendemos a depender exclusivamente de Dios. De hecho, el salmista dice en el Salmo 116, versículo 10, dice, creí, por tanto dije, Señor, estoy muy afligido. El salmista, amada iglesia, expresa esas palabras porque estaba pasando por un momento intenso de adversidad. De hecho, la nueva traducción viviente nos lo dice de la siguiente manera. Salmo 116, versículo 3. La muerte me envolvió en sus cuerdas. Los terrores de la tumba se apoderaron de mí. Lo único que veía era dificultad y dolor. Y si vamos al versículo 8 nos dice, me rescató de la muerte, quitó las lágrimas de mis ojos y libró a mis pies de tropezar. Amada iglesia, es curioso que el apóstol Pablo esté mencionando lo mismo cientos de años después bajo las mismas circunstancias. En el capítulo 4, es cierto, vivimos en constantes peligros de muerte porque servimos a Jesús para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo de muerte. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13 nos dice, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Amada iglesia, la palabra creí significa poner la confianza de uno en algo. Cuando creemos es porque estamos más que seguros de lo que estamos pidiendo o de lo que estamos creyendo. Es decir, estamos viendo, sintiendo y experimentando, y es mucho más real que eso. Es porque sabemos que eso en lo que estamos depositando nuestra confianza no va a cambiar. El libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17, nos dice lo siguiente. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. La palabra hablé se traduce en resonar, prolongarse, amplificarse por repercusiones repetidas. El eco es un sentido que resuena al replicarse, amada iglesia. Cuando creemos, comenzamos a expresar las maravillas del Señor. Cuando cambio
mi lamento en baile, cuando sana Él tus enfermedades, cuando restaura tu corazón, cuando restaura tu matrimonio o cuando trae a tu hijo de vuelta a casa, tú estás siendo eco del poder y del amor de Dios. Existen dos detonantes, o lo podríamos llamar el combustible, la gasolina para las situaciones en nuestra vida. Lo primero es todo lo externo que hay en nosotros. Por ejemplo, finanzas, problemas familiares, problemas en el trabajo, enfermedades, enemistades y desacuerdos. Y el segundo detonante es todo lo que hay dentro de ti, como son depresiones, ansiedad, delirios, inseguridades, enojos. Todas estas cosas, si no son controladas, se convierten en gasolina para los escenarios de adversidad. Hechos capítulo 6 nos habla de una persona que vivió un escenario adverso, provocado por las cosas externas. Hechos capítulo 6, versículo 8 nos dice lo siguiente. Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Lleno de la gracia de Dios, dice la palabra, y lleno del poder de Dios. Y no solamente eso, sino que hacía señales y prodigios en la gente. Era el tipo de personas que uno piensa, este tipo no hay por dónde encontrarle una falta porque es recto en todos los sentidos. Hechos capítulo 6, versículo 10 nos dice, ninguno de ellos podría hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Ahora bien, ¿qué le pasó a Esteban? Conspiraron, prepararon una trampa para poderle detener. Hechos capítulo 6, versículos 11 nos dice, entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declararon, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Hechos capítulo 6, versículos del 12 al 14, nos sigue relatando estos tremendos hechos. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. Amada iglesia, fue el plan perfecto para poder detener a Esteban y para poder callar su voz. La pregunta sería, ¿cómo reaccionar cuando vio que no tenía escapatoria y que su vida corría riesgo en este momento de adversidad y prueba? ¿O cómo reaccionamos cada uno de nosotros cuando nos encontramos en prueba y adversidad? Esteban les dijo, es decir, hablar, es decir, razonar. Él se estaba diciendo, o él más bien estaba diciendo el eco de lo que en él vivía, de Cristo, del reino eterno de Dios. Lo que él estaba llevando era la voz de Dios que no podía ser callada. En la nueva traducción viviente, Hechos capítulo 7, versículo 56, les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces, ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Ahora bien, ¿por qué se taparon los oídos? Porque entendieron que lo que Esteban estaba hablando era absolutamente la verdad e incluso aún su cuerpo físico hablaba por él. En la nueva traducción viviente, en el capítulo 6 de Hechos nos dicen, en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban
porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Qué espectacular. Amada iglesia, cuando permanecemos en medio de la adversidad firmes, es simplemente porque hemos creído y hemos confiado en nuestro Padre Celestial y en todo lo que las Escrituras nos relatan. Amada iglesia, la convicción que Esteban tenía era mucho más fuerte que la tentación de rendirse. El obedecer la voz de Dios en ocasiones nos llevará a escenarios en donde solo el eco o la voz de Dios será lo único que nosotros podamos escuchar. ¿Te imaginas que él se hubiera quedado callado ante esas falsas acusaciones? Tal vez se hubiera salvado de la muerte, pero ¿sabe qué dijo Esteban? Creí en Dios, por tanto hablé, parafraseando un poco. Cuando comenzaron a apedrearlo, él no se rindió, no cerró su boca. Ahora bien, yo te pregunto, ¿cómo reaccionamos ante las pedradas que nos lanzan las situaciones externas de la vida? Es una bonita pregunta para nosotros poderla responder. ¿Te vas a rendir? ¿Te vas a callar? ¿No lo intentarás una vez más? ¿O vas a hacer lo mismo que Esteban? Hablar acerca de lo que vivía en su ser. En el capítulo 7, versículo 59 nos dice, mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando, Señor, no lo culpes por este pecado. Dicho esto, murió. Amada iglesia, ya vimos las situaciones externas. Lo que hay dentro de ti ahora son las situaciones internas. Lo que sucede en tu mente son las situaciones externas. Lo que hay en tu corazón, las depresiones, la ansiedad, los delirios, las inseguridades, los enojos. ¿Qué es lo que pasa cuando soy yo quien provoca la adversidad en mi vida? En cualquiera de los dos escenarios, ya sea provocado por las cosas externas o provocado por nosotros mismos, yo quiero decirte lo siguiente y es, Dios utiliza esos escenarios para que la voz de Dios sea escuchada en medio de cualquier situación, para que esa dulce voz de nuestro Padre Celestial sea lo único que nosotros podamos escuchar y nuestra fe se acrecente. Hechos capítulo 16 nos dice, cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una divina que ganaba mucho dinero para sus amos. Versículo 17. Ella seguía a Pablo y también el resto de nosotros gritando. Esos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y al instante el demonio la dejó. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y lo golpearon con vara de madera. Lo golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. En la Nueva Traducción Viviente nos dicen, así que el carcelero lo puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Es decir, imposible escapar de esta situación. Y aquí hay una pregunta muy especial y es, ¿quién los metió en esta situación? Y otra pregunta es, ¿la relación de Pablo con el Señor cambió en esas circunstancias? Claro que no.
En el versículo 25 nos dice, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando, cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Qué hermoso que en medio de cualquier situación, la voz de Dios se hace escuchar. Que en medio de cualquier adversidad que a veces con nuestra mente no alcancemos a comprender, Dios sí está, en el buen sentido de la palabra, tomando control de cada situación. Versículo 26 nos dice, de repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Y al instante, todas las puertas se abrieron de golpe, ya a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Amada iglesia, fueron libres, pero ya no importaba más si estaban presos o no, porque el eco de la voz de Dios se les había metido dentro y fueron libres por Cristo. Ahora, ¿cómo podemos decir esto? El versículo 27 nos dice, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Y él dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, detente, estamos aquí todos. Versículo 29, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después lo sacaron y les preguntaron, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Miren cómo Dios es el experto en cambiar situaciones. Es el experto en hacer de aquellas cosas que nosotros pensamos que es una adversidad, hacer algo glorioso para que su nombre sea glorificado en todo lugar. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo junto con todos los de tu casa. El propósito de Dios se estaba cumpliendo en la vida del carcelero, en la vida de los prisioneros y en la vida de toda la familia del carcelero. Como es Dios de impresionante, utilizando cualquier circunstancia para que el nombre de Cristo sea conocido y para que el nombre del Padre sea glorificado en el Hijo. ¿No te parece grandioso eso? Versículo 32. Y le presentó la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Amada iglesia, ¿sabe qué está diciendo ahí? Está diciendo que aquellas personas que estaban en tinieblas, la luz de Cristo les resplandeció. Que aquellas personas que estaban en la cárcel, la luz de Cristo les resplandeció. Que aquellas personas, familia del carcelero, su propia casa, escucharon de la palabra del Señor. Y no solamente eso, sino tomaron su decisión, creer en Él y creer en Jesucristo. Amada iglesia, esto sucede solo por su gracia, por la gracia de Dios. Por eso en cada momento, en cada circunstancia, démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Démosle gracias al único Dios verdadero. Cualquiera que sea la circunstancia, cualquiera que sea la adversidad, dale gracias a nuestro Padre Celestial en cualquier momento donde te encuentres, en cualquier circunstancia. Dale las gracias al Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos, porque Él tiene cuidado de sus escogidos. Somos salvos por gracia. Somos hijos de Dios por gracia. Él nos ha perdonado nuestros pecados por gracia. Él nos ha amado tanto que nos ha dado el regalo más espectacular.
a su Hijo Jesucristo, muriendo en una cruz por cada uno de nosotros, solo por su gracia. El libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1 nos dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Este versículo es conocido como el último sermón de Salomón. Eso es importante saberlo, porque es el sermón de alguien que ha llegado a la vejez y está recapacitando sobre los principios de la vida. La palabra joven que se utiliza en el original no tiene nada que ver con la edad, sino con una temporada, con un determinado lapso de tiempo. Cuando leemos la traducción de la Biblia, o cuando más bien cuando leemos la palabra de Dios, y cuando nos dicen los días de tu juventud, pero la intención del autor no era identificar la juventud como una de las etapas de desarrollo humano, sino como un periodo de tiempo que comprendía desde que usted tiene una conciencia de un creador hasta que vengan los días malos. Según el escritor, el periodo de la juventud comprende desde que usted tiene una conciencia de un creador hasta que vengan los días malos. Y los días malos en su contexto no son los días de prueba ni problema, sino los días en que la vida se va acabando. Por eso dice que se pondrán oscuros, se caerán los dientes, temblarán las piernas, se irá el apetito y hasta el polvo vuelve al polvo. Por eso, la juventud no tiene que ver con la edad que tiene, sino con el nivel de agradecimiento que nosotros podemos expresar y que podemos tener la vida sin importar las situaciones que estemos viviendo. El consejo para aquellos jóvenes, no por edad, sino por actitud, es acuérdate. Ahora bien, ¿por qué un hombre mayor tiene que recordarle a los que vienen detrás de él y decirles, acuérdense? Porque lamentablemente somos prontos para olvidar. Porque lamentablemente, repito, somos prontos para olvidar. ¿Sabes cuánta gente hemos visto sanarse y olvidarse de su creador? ¿Cuánta gente hemos visto que Dios le ha restaurado su matrimonio y les ha sanado y no regresan a postrarse a aquel que los levantó? La palabra en el original para acordarse es traer a la memoria. Traer a la memoria es ir a nuestro pasado, tomar un suceso y hacerlo presente en nuestra vida. Pero lo que él quería que nosotros pudiéramos comprender es traer a nuestra memoria quién es nuestro creador. Él le dijo, acuérdate de tu creador, acuérdate de tu proveedor, acuérdate de tu sanador, acuérdate de tu creador. La palabra creador en el original significa hacer algo que no haya existido antes. ¿Sabes cuánta gente hemos visto sanarse y olvidarse de su Señor? Amada iglesia, es impresionante a veces como el ser humano es egoísta, a veces como el ser humano olvida tan fácilmente lo que Dios ha hecho en sus vidas. Él les dijo, acuérdate de tu creador, acuérdate de tu proveedor, acuérdate de tu sanador. Amada iglesia, Dios es el experto en dar vida a lo que estaba muerto, en usar lo que otros han llamado inservible, de levantar al que está en el suelo, de sanar al que está enfermo, de rescatar a los que están perdidos. Fue precisamente en la cruz del Calvario, donde nació una nueva creación. Por eso debemos acordarnos de nuestro Creador,
Y acordarnos de nuestro Creador es mirar la cruz de Cristo, es recordar que su dolor fue el parto por el cual tú y yo fuimos engendrados, porque fue en esa cruz donde fuimos creados de nuevo. Por tanto, nuestra vida, o más bien nuestra nueva vida, parte de una nueva creación que se dio en la cruz del Calvario. Fue en aquella cruz donde todo se resolvió por su gracia. En este tiempo, cuando recordemos al Creador, recordemos que estábamos muertos y que Él nos dio vida juntamente con su Hijo. Fue en aquella cruz donde antes de nacer, usted y yo fuimos salvos, fuimos lavados, fuimos perdonados. Ahora, ¿qué hicimos nosotros para que Él nos regalara ese perdón? Absolutamente nada. Entonces, eso se llama gracia. Lo que Dios nos ha dado se llama gracia. Y gracia, el favor inmerecido. Colosenses capítulo 2, versículo de 9 al 15 nos dice lo siguiente. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Amada iglesia, estamos unidos en Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Acordémonos de nuestro Creador. Es recordar, amada iglesia, la cruz de Cristo. Es recordar su dolor. Fue el parto por el cual fuimos engendrados tú y yo. Recordemos lo que hizo nuestro Creador en la cruz, que nos llevó a vivir en contentamiento. Pablo experimentó el amor de Dios por medio de la cruz de Cristo. Él comprendió sus situaciones por medio de esa cruz. Filipenses capítulo 4, versículo del 12 al 13 nos dice lo siguiente. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Lo que la actitud del apóstol Pablo era una actitud de agradecimiento, amada iglesia, era una actitud de recordarse de su creador, de traer a la memoria todo lo que Dios había hecho y le había dado. Por eso él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo del 11 al 13 nos dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amada iglesia, Pablo había aprendido a contentarse. Contentamiento se refiere al estado de vivir satisfecho con la suerte que a uno le ha tocado, o más bien, quitemos esa palabra suerte, con cada situación que Dios nos permite vivir, porque la suerte no existe.
Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8 nos dice lo siguiente. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. Contentamiento, amada iglesia, es vivir entendiendo que lo que tenemos es lo que Dios ha determinado y es suficiente para esta temporada. Es descansar en que Él tiene, digamos, en el buen sentido de la palabra, el control de todas nuestras situaciones, de mi estado mental, de mi ansiedad y de mis preocupaciones. Pablo había aprendido a que el estado externo no es reflejo de lo que Dios está trabajando en el interno. Amada iglesia, tú y yo sabemos que todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. No es por nuestra propia fuerza, sino pues por su gracia. Pablo decía, sé vivir humildemente, en abundancia. He tenido hambre y he sido saciado. Según de Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 9 nos dice lo siguiente. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, qué poderosa palabra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amada iglesia, hay algo que llevamos por dentro y es la presencia de Dios en nuestra vida. Y es a ese Cristo que nos ha transformado para vencer en toda ansiedad, en toda tristeza o en toda depresión. Porque lo que llevamos por dentro, mi amada iglesia, es la excelencia del poder de Dios por medio de su Espíritu Santo. Yo quiero decirte algo y es la necesidad que tú tienes en este momento en la escuela que nos enseña a depender día tras día de Dios. La necesidad que nos lleva a recordar y a recordar a quién realmente servimos, a quién realmente, en quién realmente confiamos. Pablo termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto no es una afirmación, digamos, positiva, sino la conclusión de algo poderoso, que es una realidad presente en su vida, en medio de un hecho poderoso. La única forma, amada iglesia, de vivir en contentamiento es recordar lo que Él hizo en la cruz a través de su Hijo Jesucristo. ¿Dónde nos hicieron hijos de Dios? ¿Dónde Él nos dio una nueva vida? ¿Dónde nos dio un nuevo pensamiento? Nos puso una relación correcta con Dios. Esto nos demuestra su gran amor para con nosotros. Amada iglesia, qué espectacular saber cómo Dios en medio de cualquier adversidad se glorifica. Es decir, la adversidad solamente es la escuela para que tú y yo aprendamos, recordemos quién es nuestro sanador, quién es nuestro creador y quién es nuestro dueño. Nuestro Padre Celestial es nuestro creador. Él es nuestro todo. A Él servimos. En Él nos deleitamos. Él es todo para nosotros. Espero que este mensaje haya sido de mucha edificación para tu vida. Hoy te invito para que me acompañes a hacer una oración y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, en esta noche tan especial. Gracias por bendecir nuestra vida con toda bendición espiritual. Gracias porque todo lo que tenemos, Señor, es por tu gracia, por tu gran amor. Gracias por amarnos tanto, Padre Celestial, pero sobre todo, gracias por salvarnos. Gracias por hacernos tus hijos. Gracias por darnos, Dios, una nueva naturaleza. Gracias porque hoy el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que ahora, Señor, en nosotros existe una naturaleza divina. Existe, Padre Celestial,
esa naturaleza que nos lleva a conocer más y más a Cristo, a rendirnos a Él y a glorificarte a ti en todo, en medio de cualquier situación. En medio de cualquier situación, sabemos que Dios se glorifica y sabemos que es Dios el que nos saca adelante día tras día. Gracias, amado Padre Celestial, por ese tiempo tan especial en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Bueno, amada iglesia, gracias por estar conectados a través de estos medios virtuales y nos veremos en otra oportunidad. Bendiciones en Cristo Jesús.